Para entender la historia de Azeroth, la formación de la Horda, de la Alianza y de todos los conflictos ocurridos, no nos tenemos que remitir a la formación de Azeroth, sino que todo se puede entender que empieza mucho antes, en un planeta llamado Argus, habitado por los Eredar, liderados por el profeta Velen, Kil'jaeden y Archimonde. Los Eredar vivían en relativa paz en su planeta Argus, destacando entre todos ellos la figura del profeta Velen, de Kil'jaeden y de Archimonde, que conjuntamente y afianzados por una hermandad espiritual dirigían y supervisaban el bienestar de sus conciudadanos. La paz y la armonía de la que disfrutaban en Argus encontraría su fin con la intromisión de Sargeras en la vida cotidiana de los Eredar. Remontándonos a Sargeras, inicialmente era miembro del Panteón y había sido encargado de la defensa de la paz y la lucha contra las fuerzas demoníacas. Sin embargo, tantos siglos de lucha contra el mal le hicieron dudar. Si tanto mal había, tanto había contra lo que luchar, ¿no sería acaso que su misión era errónea? ¿Acaso las fuerzas infernales deberían ser las que rigiesen el universo? Sargeras planteó su duda ante el resto de integrantes del Panteón, pero estos estaban seguros de la corrección de su fin y no apoyaban para nada la propuesta de Sargeras. Por ello Sargeras abandonó el Panteón y reclutó a todos aquellos demonios contra los que había estado luchando. Los demonios estaban encantados con la nueva situación y Sargeras no tardó en ofrecerles una situación privilegiada y estos unirse a su fiel legión ardiente. Así todo el odio que Sargeras durante este tiempo acumuló encontraría finalmente su manifestación externa y su cuerpo bronceado se convertiría en un eterno infierno de llamas. Continuando con el hilo principal de nuestra historia, Sargeras llegó a conocer de los Eredar y entró en contacto con sus poderosos líderes, ya que ansiaba que se unieran a su ejército. Así les propuso poder ilimitado y súbditos fieles y entregados a cambio de que se unieran a sus filas. A Kil'jaeden y Archimonde la proposición les pareció prometedora y no tardaron en someterse y vincularse con los propósitos de Sargeras. No obstante, Velen, por su parte, y a diferencia de sus hermanos, no veía la proposición con buenos ojos y desconfiaba de cuál sería el fin último de Sargeras. Con este entorno, y con la intercesión del Naru Kuren, Velen recurre al Cristal Atamal en busca de guía y consejo. El antiguo artefacto responde a las súplicas de Velen y le muestra la verdad que se oculta en el propósito de Sargeras. Velen ahora entiende la situación. En la visión que le muestra el cristal es conocedor de los oscuros propósitos de Sargeras y observa, atónito, la caída de las sombras de sus hermanos Kil'jaeden y Archimonde. Ve cómo los Eredar que le siguen se transforman en formas corruptas y demoníacas, y a estos nuevos seres, fruto de la degeneración que la oscuridad ocasiona en los Eredar, se denominaría en su lengua madre Man'ari, término que designa a algo cambiado, algo corrompido de forma no natural por la magia de las sombras. A pesar de la tan clara y expresa visión que le proporcionaba el cristal Atamal, Velen se mantiene reacio a creer y, quizás por la piosidad que su condición de profeta le confiere, o quizás por el gran cariño y amistad que une a los líderes Eredar, se mantiene dubitativo y piensa que en tanto hay posibilidad de reacción y de rectificación, habrá esperanza. Es entonces cuando Velen, acompañado de unos Eredar que aún le eran fieles y de unos pocos Naru, pide reunión a sus hermanos en la montaña más alta del planeta Argus, Genedar. En su cima, Velen manifiesta la visión que gracias al Naru Kure el cristal Atamal le ha proporcionado. Velen, lleno de esperanza, espera la redención de los otros dos líderes. Sin embargo, la decepción colma su alma cuando les mira y es consciente de que nada de lo que haga cambiará el parecer de Archimonde y Kil'jaeden. Ya se habían convertido en fieles seguidores de Sargeras y se percataba de que aquellos Eredar que acompañaban a los dos hermanos ya eran Man'ari y estaban dispuestos a aprisionarle. Ante la situación, el cristal Atamal reacciona. Un haz de luz atraviesa su translúcido cuerpo y es fraccionado en 7 prismas de color. Una radiante barrera de luz rodea a Velen, sus fieles y los Naru que la acompañaban. La montaña que se encontraba bajo sus pies vibra y es transformada en una nave que les proporcionaría una segura huida. A partir de entonces, estos Eredar que acompañaban a Velen dejarían de llamarse así y se rebautizarían con el término Draenei, que no significa otra cosa que exiliado. Kil'jaeden, por su parte, tomó la huida de Velen como algo personal, y a partir de ese momento el odio llenaría su alma y juraría no cesar en la búsqueda de venganza por la traición de Velen. No se sabe qué pasaría con el planeta Argus, pero es lógico pensar que, corrompido por las fuerzas demoníacas,
acabaría en un final fatal. Durante los siguientes años, Belen huiría de la cólera de Kil'jaeden, y cada vez que la Legión amenazase a los Draenei, uno de los cristales se encargaría de alertarles y protegerles. De esta forma transcurriría una eternidad, hasta que por fin Cenedar aterrizaría en una tierra roja de verdes prados que llamaron Draenor. Los Draenei poco a poco se fueron acostumbrando a la vida en el nuevo planeta y establecieron relaciones con los seres que allí habitaban. Entre ellos, una especial vinculación les uniría a las tribus orcas, las que, con el paso de los años, llegaron a asignar a la nave en la que los Draenei llegaron un significado místico, reforzado por la amistad que el Narukure había entablado con los ancestros de los orcos que en el lugar descansaban. Fue con la llegada a Draenor cuando Ukure manifestó una persistente debilidad que hacía peligrar su vida si era expuesto a las exigencias de un nuevo viaje, con lo que, uniéndose a la pacífica convivencia de los orcos, los Draenei decidieron asentarse definitivamente en el nuevo planeta. El transcurso de generaciones hicieron olvidar a los orcos el origen Draenei de aquella montaña cristalina y llamaron al lugar del aterrizaje Ogusun, convirtieron en el centro de sus creencias espirituales. En lo que a los Draenei se refiere, además, en alguna ocasión salvaron a niños orcos de una segura muerte. Uno de estos jóvenes sería Durotan, futuro líder de los lobogélidos, lo que tendría repercusión en los acontecimientos que estarían por venir. Nuevamente, la armonía alcanzada no duraría. Kil'jaeden, a través del antes amigo fiel de Belen, Talgrad, conoce del nuevo emplazamiento de los Draenei. Sin embargo, esta vez no utilizaría la fuerza de la Legión para destruirles, sino que trama un plan más enrevesado. Corrompería a las tribus orcas para que fueran ellas quienes se encargasen de la extinción de los Draenei y la destrucción de Belen. Todo este plan requería de una especial dedicación, puesto que las relaciones, como digo, entre Draeneis y orcos no eran malas, así que Kil'jaeden debería esforzarse. Los chamanes orcos solían tener visiones de los ancestros. Aprovechando esto, Kil'jaeden orquestaría la siguiente trama. Se introduciría en la mente de Ner'zhul, reverenciado chamán, a través de una serie de visiones de su difunta amada, Rulkan, instigándole a que en su interior germinase la semilla del odio a la raza Draenei. En estas visiones, Rulkan alerta a Ner'zhul del peligro que suponen los Draenei para la sociedad orca y para el mantenimiento de la vida en el planeta. En respuesta a ellas, Ner'zhul reúne al resto de chamanes orcos con el fin de hacerles partícipes del mensaje. Con estos medios, Kil'jaeden consigue introducirse en la sociedad orca y desde entonces Ner'zhul sería la mano que aplicaría sus planes. Sin embargo, esta sumisión no duraría. Ner'zhul empezó a desconfiar de las visiones que sin él saberlo Kil'jaeden introducía en su mente, hasta que un día, en una de estas se presentó el propio Kil'jaeden en lugar de su amada. Ner'zhul no conocía la apariencia física de Kil'jaeden, pero viendo su parecido con los Draenei a los que perseguía, la confianza en la corrección de su cruzada se tambaleó. Por otra parte, a Ner'zhul no le disgustaba la situación en la que se encontraba. Se había convertido en el centro de atención del resto de los orcos y comenzaba a disfrutar de una condición de poder mayor aún de la que ya disfrutaba como reverenciado chamán entre sus iguales. Fue entonces cuando Ner'zhul, buscando guía, acudió a meditar con los ancestros de Ogusun. Pero cuál sería su desesperación cuando pudo comprobar que los ancestros rechazaban y despreciaban la dirección que los orcos estaban tomando. No les acompañarían ni ampararían de ahora en adelante. Y no solo eso, pudo constatar que los elementos les habían abandonado. Ner'zhul había tomado un camino trazado por el odio, y en ese camino ni los ancestros ni el poder de los elementos le seguirían. Kil'jaeden ya preveía esta situación y había centrado su mirada más que en Ner'zhul en su discípulo Gul'dan. Sin embargo, a pesar de la duda y falta de fidelidad de Ner'zhul, no descargaría contra él toda su ira, mandando su aniquilación. Si bien quizás el destino que a Ner'zhul le esperaría podría ser considerado incluso de mayor crueldad. Gul'dan había aprendido bien y rápido de su maestro, y ante la debilidad de éste no dudó en tomar las riendas de la Horda en su lucha contra los Draenei. Pero el liderazgo de la Horda no era una cuestión fácil de manejar. Gul'dan tuvo que lidiar con tres principales escollos. El primero de ellos era conseguir el mando y la dirección de la sociedad orca. Gul'dan era un poderoso discípulo del reverenciado chamán Ner'zhul, pero por ello no contaba con el apoyo de una fuerza militar que le respaldase en el poder.
Por esto centra su atención en Bloodhound, a quien hace jefe de guerra de la Horda y al que promete poder en igualdad de condiciones. Bloodhound acepta este trato, pensando que Gul'dan sería fiel a su promesa. No obstante, los acontecimientos desvelarán que Gul'dan no es un orco de palabra, y cualquiera que fuera la alianza que entablase solo iría dirigida a un fin, la obtención de poder y control. Bloodhound en este caso no sería más que una marioneta de su voluntad. Gul'dan fundaría para respaldarse en este poder y dominio el Concilio de las Sombras y, si bien ya no contaba con el apoyo de los elementos, ofrecería a los orcos un nuevo poder. Es entonces cuando aparecen los primeros orcos brujos. Sobre todo esto, la duda en Ner'zhul, la sucesión de Gul'dan, la formación del Concilio de las Sombras y de la Horda, y aun remontándose a un momento temporal muy posterior al que estamos relatando, encontramos un tomo en la mazmorra de Stratholme. Dice así: en la época del nacimiento de Medivh en Azeroth, Kil'jaeden el impostor meditaba entre sus seguidores en el vacío abisal. El astuto señor de los demonios, bajo las órdenes de su maestro Sargeras, estaba planeando la segunda invasión de Azeroth por parte de la Legión Ardiente. Ahora no se podía cometer ningún error. Kil'jaeden suponía que necesitaban nuevas fuerzas para debilitar las defensas de Azeroth incluso antes de que la Legión pudiera poner un pie en el mundo. De este modo, si las razas mortales como los elfos de la noche y los dragones fueran obligadas a hacer frente a una nueva amenaza, estarían demasiado debilitadas para oponer resistencia real cuando llegara la verdadera invasión de la Legión. Fue entonces cuando Kil'jaeden descubrió el exuberante mundo de Draenor flotando apaciblemente en el interior de la gran oscuridad del más allá. Hogar de los orcos organizados en clanes de inspiración chamánica y de los pacíficos Draenei, Draenor era tan idílico como extenso. Los nobles clanes de los orcos vagaban por las extensas praderas y cazaban por deporte, mientras que los curiosos Draenei construían rudimentarias ciudadelas dentro de los altísimos acantilados y picos del mundo. Kil'jaeden sabía que, en caso de que fueran adecuadamente adiestrados, los moradores de Draenor tendrían gran potencial para servir a la Legión Ardiente. Kil'jaeden vio que los orcos guerreros eran susceptibles de sucumbir a la corrupción de la Legión. Se ocupó de embelesar al chamán orco más viejo, Ner'zhul, de la misma manera que, en el pasado, Sargeras puso a la reina Sara bajo su control. Utilizando al astuto chamán como canal, el demonio extendió el deseo de lucha y salvajismo entre los clanes orcos. No pasó mucho tiempo antes de que la raza espiritual se transformara en un nuevo pueblo sediento de sangre. Luego Kil'jaeden urgió a Ner'zhul y a su gente a que dieran un último paso, se dedicasen en cuerpo y alma a la guerra y a la muerte. Aun así, el viejo chamán, sintiendo que su gente iba a ser esclavizada por el odio para siempre, mostró resistencia ante las órdenes del demonio. Frustrado por la resistencia de Ner'zhul, Kil'jaeden buscó otro orco que pudiera poner a su pueblo en las manos de la Legión. Finalmente, el astuto señor de los demonios encontró al discípulo dispuesto a todo, Gul'dan, el ambicioso aprendiz de Ner'zhul. A cambio de su obediencia ciega, Kil'jaeden prometió a Gul'dan poderes inefables. El joven orco se convirtió en un ávido estudiante de magia demoníaca y se transformó en el brujo mortal más poderoso de la historia. Enseñó a otros jóvenes orcos las artes arcanas y se esforzó por erradicar las tradiciones chamánicas de los orcos. Gul'dan enseñó una nueva clase de magia a sus hermanos, un nuevo poder terrible que apestaba a condena. Kil'jaeden, en el deseo de aumentar su dominio sobre los orcos, ayudó a Gul'dan a encontrar al Consejo de las Sombras, una secta secreta que manipulaba los clanes y extendía el uso de la brujería por todo Draenor. A medida que más y más orcos ejercieron las artes de brujería, los suaves campos y las corrientes de Draenor comenzaron a mancillarse y a desvanecerse. Con el tiempo, las vastas praderas que los orcos habían considerado su hogar durante generaciones se marchitaron, dejando exclusivamente estériles suelos rojizos. Lentamente las energías demoníacas estaban acabando con el mundo. Además, no todos los orcos le eran favorables. Unos cuantos clanes se manifestaban expresamente contrarios a esta nueva veda abierta por Gul'dan. Cabría destacar entre ellos a Durotan, que no creía que exterminar a los Draenei fuera una solución. Durotan es el esposo de Draka, el padre de Thrall y líder de los lobos gélidos, que conformaría la principal resistencia frente a la horda de Bloodhound y Gul'dan. Serían exiliados y finalmente no tuvieron precisamente un final feliz.
A pesar de estos contados rebeldes al nuevo movimiento, Gul'dan era consciente de que, a efectos de reforzar su posición, también serían necesarias alianzas externas a los clanes orcos. Es por ello por lo que entabla contacto con los clanes ogros. Haría la proposición, si no más bien obligaría, a Bloodhand para que iniciara conversaciones con los ogros y en especial con los ogros magos, que habían manifestado tener un conocimiento de una magia realmente poderosa. Bloodhand al principio se muestra reacio. Los ogros habían sido tradicionalmente enemigos de los orcos, y bien conocidas eran las disputas y conflictos pasados. Sin embargo, y como se suele decir en estos casos, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, aunque bueno, el dicho es más bien al revés, y los ogros les agradaría en gran medida hacer frente conjuntamente con los orcos a los Draenei. Llegados a este punto, a Gul'dan solo le quedaría una cuestión más para asegurarse una situación de dominancia: mermar el poder de aquellos orcos chamanes que le eran contrarios y que podrían, en un momento dado, sembrar la duda entre sus filas. Ahora dirigiría su poder contra Osugul, imposibilitando así la comunicación de los orcos que no lo habían seguido con los ancestros, y mermando su vinculación a los elementos. Poco a poco, todas las ciudades Draenei van cayendo. Incluso el majestuoso templo de Karabor, centro de la cultura Draenei, cae ante la potencia del ataque orco. Así, los asaltos se sucedieron, hasta que la única resistencia a las fuerzas de Kil'jaeden era la ciudad de Satra. Gul'dan estaba lleno de orgullo por la cruzada llevada a cabo y por cómo los acontecimientos se estaban sucediendo. Si bien, antes de dar el golpe final a los Draenei, un último paso en la vinculación de los orcos a la Legión Ardiente debería ser dado. Gul'dan convocaría al resto de líderes de los clanes orcos en el trono de Kil'jaeden para ofrecerles la última oportunidad de unirse a él, de no haberlo hecho ya, para este golpe final. Pero no solo eso, Gul'dan tenía en mente ofrecerles la Copa de la Unidad, colmada de sangre demoníaca y ofrecida directamente de la mano de Manoroth, señor del foso y agente de Kil'jaeden. Oscuro ofrecimiento era ese cáliz, pues los orcos, si bien es cierto obtendrían gran poder gracias a esta sangre demoníaca, también resultarían condenados por ello con consecuencias devastadoras tanto para la raza como la tierra en la que habitaban. Ner'zhul, al conocer los oscuros objetivos que se encontraban tras el ofrecimiento de su discípulo, avisa a Durotan. Durotan a su vez alertará a Ogrim Doomhammer para que se aparte de tan tentadora copa. Sin embargo, la mayoría de los orcos apoyaban a Gul'dan, y sería en concreto Grommash Helmscream uno de los primeros en beber la sangre demoníaca y de condenar definitivamente a los orcos. Todo estaba dispuesto para el ataque a la ciudad de Satra. La horda de Bloodhand y la Legión Ardiente asediaron el último reducto de Draenei y ante la clara superioridad de las fuerzas, Kil'jaeden, junto con su siervo Manoroth, abandonaron a su suerte a los orcos. Kil'jaeden ya estaba satisfecho. Nadie podría sobrevivir a tal ataque, ni siquiera el profeta Velen, con su condición de inmortal, podría resistirse ante la contundencia de las fuerzas demoníacas. Nada más lejos de la realidad. Los Naaru habían convencido a Velen para que abandonara la ciudad y no muriera en el asalto, para que dejara atrás gran parte de sus compañeros de Draenei y que así los orcos estuvieran convencidos de la muerte del líder. Velen sufriría eternamente por esta decisión, pero los Naaru aseguraban a Velen que sobreviviría para un fin más importante. De este modo, los Draenei supervivientes estuvieron vagando durante un periodo de tiempo por la marisma de Zagar. Fue allí donde el ambiente místico invadió a algunos de ellos y les hizo retroceder en su evolución, no solo afectándoles a su apariencia física, sino también a la lengua y a su pensamiento. De este proceso daría como resultado en último estadio lo que se denominan los perdidos. Entre ellos destacaría el antiguo paladín Nobundo, que participó con gran énfasis en la lucha de la ciudad de Satra y que posteriormente se encargaría de la protección de los refugiados Draenei. Tristemente, Nobundo perdió toda vinculación con la luz, pero abrazaría una nueva fuente de poder, el poder de los elementos, siendo el máximo exponente de la cultura chamanística entre los Draenei. Nobundo, tanto antes como después de su degeneración en perdido, siempre sería muy valorado por Velen. Durante este tiempo los elfos de sangre fueron conocedores del poder que envolvía el Castillo de la Tempestad, y llamados por su magia quisieron ser partícipes de ella. Fue allí donde encontraron al Naaru Muru, al que aprisionaron y trasladaron a la meseta de la Fuente del Sol para que sirviera de base al poder de los paladines,
esto es, a los llamados Caballeros de Sangre, lo que acabaría corrompiendo al noble Naru, transformándolo en la criatura Entropius. Si bien es cierto que posteriormente Lady Liadrin se arrepentiría de estos actos y se sentiría aliviada al saber que tanto mal como había hecho al puro Naru no había perjudicado a la naturaleza de su alma. Sin retrasarme con otras historias que ya tendremos tiempo de tratar, Belen y los Draenei que le acompañaban consiguieron llegar al Castillo de la Tempestad. Se introdujeron en la nave Exodar y entre todo el caos perdieron su control, lo que les llevaría a que la nave despegase y aterrizase finalmente en la isla Bruma Azul. Con el poder otorgado por la luz sagrada y la fuerza de sus convicciones, los Draenei lideraron la lucha contra la demoníaca Legión Ardiente en Terrayende. Tras la derrota de la Legión, han completado la desesperada misión que los trajo a Azeroth. Aunque algunos Draenei regresaron a Terrayende para revitalizar su antigua civilización, la mayoría ha jurado quedarse y mantener su sagrado compromiso con la Alianza. Impulsado por una poderosa visión, el profeta inmortal Belen cree que la gran guerra entre la oscuridad y la luz está muy próxima, y que Azeroth será el campo de batalla. En cuanto a los orcos, la sangre demoníaca no les había dado solo poder, había corrompido su sociedad, las redecillas y escaramuzas entre clanes eran frecuentes y, además, la intrínseca maldad de la sangre había perturbado no solo a los individuos, afectó también a la tierra, convirtiendo los anteriormente fértiles y frondosos campos de Draenor en yermos eriales. Por todo ello, los orcos acabaron señalando a Gul'dan como responsable directo del ofrecimiento de la Copa de la Unidad en el trono de Kil'jaeden, el cual, cuando creyó haber acabado con Belen, les había abandonado a su suerte. Sin embargo, nuevamente la mano de Sargeras aparecería en esta historia. Si bien, durante el periodo de tiempo que Kil'jaeden estuvo persiguiendo a Belen, Archimonde había ejercido como máximo representante de las fuerzas militares de la Legión Ardiente, participando activamente en la invasión de Azeroth a través de la corrompida reina Azshara y utilizando el Pozo de la Eternidad para permitir el paso de las tropas demoníacas. Todo esto es sin duda una historia que merece un desarrollo aparte. Pero bueno, volviendo al hilo, Sargeras entraría en contacto con Gul'dan para ofrecerle el tentador Azeroth, con toda su agua, comida y promesa de una nueva tierra. De forma paralela, tomaría el control de la mente de Medivh, en cuya concepción había participado cuando Edwin, guardiana nombrada por el concilio de Tirisfal, derrotó a su avatar. De esta manera se abriría un nuevo portal que comunicaría Terrayende con Azeroth, y con lo que continuará nuestra historia. Espero que os haya gustado. Venga, Sorel Alan.